La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Oye, estamos en una temporada de asuntos electorales y la reforma de pensiones y además de las internas en el Partido Comunista están dando vueltas. La reforma de pensiones, bueno, como todos sabemos, tiene como propósito alcanzar los 77 votos de aprobación de la Cámara de Diputados y podría convertirse en ley este día 29 de marzo. Para poder conversar, tenemos nada más y nada menos que a la honorable Carol Cariola con nosotros al teléfono. Carol, buenos días. Buenos días, diputada. Hola, Nicolás, Francisca, gusto de saludarlo. Oye, entiendo que está Darío también, Darío, ¿no? quiero decir. Hola, Darío, que Hola, gusto de Carol. saludarte también. También. Oye, cuéntanos un poco cuál es el escenario de aquí a y cómo se proyectan estos votos finales para terminar con este proyecto. ¿Existen las condiciones para llegar al número? Sí, a ver, bueno, como es de público conocimiento, el Senado despachó anoche la reforma de pensiones, ese era el itinerario. Nosotros el día de hoy, ayer durante la tarde recibimos el oficio del presidente de la República haciendo uso del artículo 32, número 2 de la Constitución, básicamente convocando a la Cámara de Diputados, y es lamentable que haya tenido que ser así, pero como bien ustedes saben, digo es lamentable porque teníamos toda la voluntad, muchos, la mayoría, de sesionar esta semana por este tema, pero no tuvimos la unanimidad por parte del Partido Republicano. Y quiero mencionarlo porque esa es la razón por la que el presidente finalmente termina por convocar al Congreso Nacional. Y estamos en este momento citándonos para mañana, a las 10 de la mañana va a ser la sesión. Hoy hay una sesión más corta por otro tema, porque por estado de excepción constitucional tenemos la obligación de cuando el gobierno solicita la renovación, citarnos de manera inmediata dentro de los plazos constitucionales, pero lo de las pensiones se va a ver mañana durante todo el día, hasta total despacho también, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, respecto de los votos, la Cámara es distinta al Senado. Nosotros tenemos una diversidad que es bastante mayor, por decirlo de alguna manera. No solo está el oficialismo, la oposición y algunas fuerzas políticas intermedias, sino que además hay muchas independientes. Por lo tanto es más difícil determinar cómo va a ser el comportamiento de cada uno. Sin embargo, yo sé que el gobierno ha estado en este proceso de conversaciones, no solo en el Senado, sino que en paralelo también con las fuerzas políticas de la Cámara, conversando con distintos parlamentarios que han estado haciendo seguimiento también a este proceso, este debate que no ha sido corto. Ya llevamos más de 2 años debatiendo este proyecto de ley. En la Cámara estuvo mucho tiempo también, salió con algunas dificultades, no logramos un acuerdo cerrado, sino que salió incluso un proyecto con varios elementos que quedaron vacíos. En el Senado finalmente se logra este acuerdo político que hemos conocido y que evidentemente es un acuerdo que va a dejar satisfechos a muy pocas personas. Es decir, es un acuerdo que tiene sus dificultades porque al ser un punto de encuentro intermedio entre lo que buscaba originalmente el Ejecutivo, el Gobierno o el oficialismo versus lo que termina resultando a raíz de la incorporación de la derecha a la oposición, claro, termina algo que no es lo que probablemente deja conforme 100% a ningún sector. Y eso va a tener sus repercusiones, pero yo espero que todos también seamos capaces de entender que para poder avanzar, que para poder llegar a un punto final de una reforma que es fundamental, que es necesaria, que la ciudadanía está esperando, que las y los adultos mayores anhelan porque no pueden seguir viviendo con pensiones de pobreza, también es importante entender de que los maximalismos en esta posición son bien difíciles de sostener. O sea, nadie tiene la fuerza política para el todo o nada. La oposición no es gobierno, por lo tanto no pueden imponer todas sus opiniones, en este caso porque el gobierno lo ganó una fuerza política que está representando una posición, y por otro lado el oficialismo tampoco puede pretender, o no podemos pretender, yo siendo parte de eso, que todo lo que nosotros queramos se imponga cuando no tenemos mayoría en la Cámara ni el Senado. Entonces es una situación bien compleja, pero bueno, esperemos que termine de buena manera y
y que la votación de mañana y la discusión, porque vamos a tener hartas horas de discusión. De hecho, nosotros hemos calculado que si hablan todos los diputados y diputadas van a ser cerca de 8 horas de debate. La discusión sea una discusión bien rica, que dé cuenta de los objetivos que nos hemos trazado, y por ende que, bueno, evidentemente la ciudadanía también espera que de una vez por todas desde la política busquemos puntos de acuerdo y no solo desencuentro. Carol, una consulta. Las AFP, porque yo creo que desde el mundo efectivamente de la izquierda, los progresismos, claro, una cosa es valorar lo que pueden subir el tema de las pensiones, etcétera, pero las AFP, sabemos, tú lo tienes claro, son más que las administradoras de fondos de pensiones, son un poder paralelo. Lo hemos visto incluso en toda la intervención que han hecho en los últimos años, incluso con campañas que están casi al límite de la ley, si es que no derechamente fuera de la ley, con financiamiento, con todo lo que implica, digamos, ese monstruo. ¿Queda pendiente el tema, el rol de las AFP en el contexto de la sociedad chilena? ¿Sientes tú que hay energía para luego de resolver este primer pasito, digamos, bastante quizás tímido, tibio, pequeño respecto a lo que quizás un par de años atrás nomás se podía esperar? ¿Queda pendiente la discusión más profunda, digamos, de cómo intervenir ese mercado? Sí. Bueno, es evidente, Darío, que las AFP son bastante poderosas, ¿no? Han hecho una campaña muy fuerte contra el sistema, contra la reforma, no solamente desde lo público, sino que también yo me imagino que desde su expresión, digamos, o influencia en el mundo político. Por eso es que esta ha sido una reforma tan controvertida, con tantos, como decirlo, con tantas piedras en el camino, ¿no? Y a la cual se le ha ido buscando abrir ese camino precisamente porque es una necesidad. Yo creo que este es un proyecto que tal y como va quedando, digamos, a propósito de los avances, los acuerdos, lo que se ha ido aprobando, que de alguna u otra manera sí genera un debilitamiento de las AFP en su contexto más general. No solo porque le ponen nuevas regulaciones, sino que porque además abre de alguna u otra manera también la industria en los términos que hoy día lo conocemos. Hoy día la industria de la AFP es una industria cerrada, sin competencia, con todos los privilegios y con todas las condiciones que han tenido, digamos, para pagar pensiones de pobreza y cobrar lo que quieren. La reforma abre primero un proceso de licitación para los actuales afiliados, lo cual va a estimular la competencia en la industria y incorporando dentro de ese marco también un administrador público, que no es menor. O sea, aquí que se incorpore el Instituto de Previsión Social como un actor dentro del marco de la función de administración de los recursos es un elemento importante, porque abre una opción a un sistema que hoy día es 100% privado, pasar a un sistema mixto. Ese es un punto que es bien importante. Por otro lado, yo creo que lo que genera esta propuesta, digamos, y que también es un pequeño avance, es que se sientan las bases para un sistema menos concentrado económicamente, que es más transparente además, porque tiene mayor regulación a la industria, están sujetos a premios o castigos en función de los resultados que tienen los fondos previsionales. Este nuevo sistema se incorporan las cooperativas, que también es algo que antes no estaba incorporado, y bueno, y eso evidentemente para mí, si bien no es lo que queríamos, yo, y esto ya en esto doy una opinión muy personal, ¿no? Que es conocida, pero muchos de nosotros y hay una buena parte también de la población que durante muchos años hemos planteado y pretendido que las AFP se terminen como sistema, que cambiemos un sistema distinto en términos generales. Eso no tuvimos la fuerza en esta oportunidad para hacerlo, pero sí hemos puesto cotos y yo creo que parte de lo que se ha logrado con este proceso es abrir la puerta para que éstas se transformen y en el futuro, y ahí es donde van a depender las correlaciones de fuerza de los futuros gobiernos, del futuro parlamento, que a un año nomás para este gobierno, se puedan terminar con la AFP y fortalecer el sistema de seguridad social que también se está asentando. O sea, este proyecto, además de esta regulación a la industria que comentaba yo recién, crea un pilar de seguridad social. Y eso también es clave, porque si bien es un pilar que no es todo lo fuerte que nosotros hubiésemos querido, porque obviamente queríamos un pilar de seguridad social mucho más contundente, fuerte, con mayor cantidad de recursos, hoy día se crea, digamos, que ha establecido este pilar que va a contar también con una institucionalidad pública
y que de alguna u otra manera con eso va a permitir que los recursos tanto de los empleadores, los recursos adicionales tanto de los empleadores como el Estado estén administrados por la institución pública. Entonces, ¿perdón? No, la escucho. No, solo para cerrar, creo que en el fondo hay en esto, claro, lo vuelvo a repetir, yo comparto lo que dice Darío, es una preocupación, la separación de la industria no queda completamente resuelta, pero se da un primer paso y se inicia un camino en esa dirección, creo yo, a propósito de la incorporación de este pilar de seguridad social, de la incorporación de inversores públicos y al mismo tiempo también del IPS dentro del marco de la administración, la apertura de la competencia y por supuesto la mayor regulación de estas instituciones que claramente han sido muy abusivas con los cotizantes. Hay una parte que sostiene que este proyecto no es aprobable ya que dicta mucho las intenciones de terminar con la AFP. Y ahí hay una especie de izquierda, una especie de disputa de izquierdas. ¿Existe una disputa con esa izquierda maximalista, no? Yo no lo vería de esa forma, Nicolás. Creo que cada uno juega su rol. Claro, cuando tú estás desde el movimiento social o desde algún espacio político donde la responsabilidad directa de tomar decisiones no recae sobre tus hombros, probablemente es más sencillo establecer una posición desde afuera, desde observar que sea más avanzada o maximalista, como dices tú, y yo creo que en ese sentido también están en su derecho quienes han manifestado que este no es el óptimo, pues de lo contrario, si nosotros dijéramos, no, estamos súper conformes, si todos dijeran, estamos súper conformes, esto en realidad es lo que queríamos, tampoco sería honesto, o sea, porque las personas que han luchado por tantos años por terminar con la AFP, por tener un nuevo sistema de pensiones, por mejorar las pensiones de las y los adultos mayores, que es lo que finalmente hace también este proyecto, de los actuales y los futuros jubilados, evidentemente se sienten decepcionados cuando se encuentran con esta piedra en el camino, con este tope, digamos, de no poder hacer más de lo que queríamos. Y yo eso lo entiendo y creo que evidentemente hay una acción que también es necesaria de manifestar, ¿no? Sobre todo desde los movimientos sociales. Ahora, quienes tenemos una responsabilidad política como la que me corresponde a mí como presidenta de la Cámara, pero también como diputada de la República, que representa una posición dentro del arco de la izquierda o del mundo político en general, a nosotros nos toca votar. Y eso es una decisión súper concreta. Es como o rechazamos o aprobamos. Y el rechazamos o aprobamos significa quedarnos como estamos, o sea, es decir, mantener todo lo que hoy día las AFP tienen como poder, sin restricciones, sin regulación, sin seguro social, sin inversor público y sin aumento de pensiones, versus dar un paso al contrario de eso, digamos. Es decir, con todos estos elementos que van a claramente, o sea, este es un proyecto que sí mejora la vida de las personas y el aumento de las pensiones de los futuros y los actuales jubilados va entre un 18 y un 35%. Y para una persona que vive con una pensión de miseria, que gana 200.000 pesos, 180.000 pesos todos los meses y que ese es el salario con el que vive, tú te darás cuenta que un 20%, un 35% en el cambio de su pensión es muy significativo. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer vista gorda de esa situación, menos todavía cuando hay una reforma que sí genera cambios estructurales que son pasos adelante, no todos los que queremos. Lo vuelvo a repetir, quiero ser bien insistente en eso para que nadie vaya a decir la diputada Cariola está súper conforme con la reforma, porque no es así. Yo creo que nadie está 100% conforme ni de un lado ni del otro, pero tampoco sería justo desconocer que en esta reforma hay pequeños avances importantes que abren el sistema privado que tenemos concentrado, limitado a un sistema mixto, más abierto, más competitivo y donde además se incorpora un seguro de o en este caso un pilar de seguridad social y creo que sube las pensiones. Yo creo que ahí está la clave del debate. Y en esto, bueno, es difícil a veces, un poco ingrato también, porque a quienes nos toca tomar decisiones, votar, claro, obviamente vamos a llevarnos las críticas de todos lados, por un lado de los que quieren que el cambio sea más rápido y más inmediato,
y por otro lado también de aquellos que no están de acuerdo con que se cambie el sistema, porque también hay personas que quisieran que las cosas quedaran como están. Afortunadamente no son la mayoría, y hoy día hay una mayoría que está entendiendo que mantener las AFP con el poder que tienen y con las condiciones actuales es el peor error que podríamos cometer. Diputada Carol Cariola, muchas gracias por este contacto y vamos a ver cómo avanza esto durante la semana. Vale, que esté muy bien. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Presidenta de la Cámara de Les Diputados. vamos a estar contando. Que esté muy bien. Junto a nosotros, Adiós. muchas gracias.